Con la primera luz del alba, el equipo de restauración llegó a la mansión Blackwood. La mansión, envuelta en un aura de misterio, se alzaba imponente contra el cielo matutino. Cada miembro del equipo sentía una mezcla de emoción y aprensión al enfrentarse a la tarea monumental que les esperaba. Una imponente estructura victoriana devorada por la hiedra y el olvido. Las plantas trepadoras habían reclamado cada rincón, como si la naturaleza intentara ocultar los secretos que la mansión guardaba celosamente. Un silencio sepulcral, roto solo por el crujir de sus pasos sobre la grava. Cada paso resonaba con un eco inquietante, como si la misma tierra susurrara historias de tiempos pasados. Al cruzar el umbral, un frío antinatural los envolvió. Era como si la mansión misma exhalara un aliento helado, recordándoles que no estaban solos en su interior. El aire, denso y cargado de polvo, parecía tragarse la poca luz que se filtraba por las ventanas tapiadas. Cada rincón de la mansión estaba cubierto de una capa de polvo, testigo mudo del abandono y el paso del tiempo. El eco de sus voces resonaba en los salones vacíos, amplificando la desolación. Cada palabra parecía multiplicarse, rebotando en las paredes desnudas y creando una sinfonía de soledad. David, el arquitecto, desenrolló los planos con manos temblorosas. Sabía que cada línea y cada trazo en esos planos representaban no solo la estructura de la mansión, sino también los sueños y las esperanzas de quienes alguna vez la habitaron. La mansión era un laberinto de habitaciones oscuras y pasillos sin fin. Cada esquina parecía prometer un nuevo descubrimiento, pero también ocultaba sombras que susurraban secretos olvidados. Una inquietud profunda lo invadió, como si la casa misma los estuviera observando. Cada ventana, cada puerta, parecía tener ojos invisibles, vigilando cada movimiento del equipo, recordándoles que la mansión Blackwood tenía vida propia. Los días pasaban lentos y pesados en la mansión Blackwood. El silencio, antes inquietante, se había vuelto casi insoportable. Cada crujido de la madera, cada sombra que se movía, tensaba los nervios del equipo. Mientras quitaban el empapelado de una habitación del segundo piso, descubrieron una pequeña puerta oculta. Tras ella, un estrecho hueco en la pared. Dentro, una caja de madera tallada. La caja guardaba un fajo de diarios encuadernados en cuero, sus páginas amarillentas y frágiles. El nombre Eleanor Blackwood estaba grabado en la cubierta, con una caligrafía elegante y siniestra. Con una mezcla de curiosidad y miedo, David se adentró en la lectura de los diarios de Eleanor Blackwood. David empezó a leer en voz alta, su voz resonando en la habitación oscura. Los diarios de Eleanor Blackwood, escritos a finales del siglo XIX, contaban una historia de tragedia y locura. Cada página revelaba más sobre su vida y sus tormentos. Eleanor, una joven hermosa y solitaria, se consumía lentamente en aquella mansión. Su belleza era solo una fachada que ocultaba un alma atormentada. Escribía sobre sombras que se movían en los bordes de su vista, de susurros que la atormentaban en la noche. Cada entrada en su diario era un grito de ayuda, una súplica desesperada. Sus palabras transmitían una paranoia creciente, una certeza escalofriante de que algo maligno acechaba en Blackwood. La caligrafía temblorosa reflejaba su estado mental deteriorado. Mientras David leía, la atmósfera se volvía más pesada. Cada palabra parecía cargar el aire con una tensión palpable. El equipo sentía una presencia invisible, observándolos desde las sombras, escuchando en silencio. La sensación de ser vigilados se intensificaba con cada página que David pasaba, como si los diarios mismos estuvieran vivos. Las noches en Blackwood se volvieron una tortura. Cada rincón de la mansión parecía susurrar secretos oscuros y antiguos. Los susurros que Eleanor describía ahora se escuchaban más seguido, recorriendo los pasillos como un viento helado. Era como si las paredes mismas estuvieran vivas, murmurando historias de tiempos pasados. Las sombras danzaban en los bordes de la vista, tomando formas fugaces e inquietantes. A veces parecían figuras humanas, otras veces criaturas indescriptibles que se desvanecían al intentar enfocarlas. Cosas que estaban en su lugar aparecían movidas o desaparecían.
libros, velas y hasta muebles cambiaban de sitio sin explicación alguna, como si una fuerza invisible jugara con ellos. Las herramientas de trabajo inexplicablemente desordenadas, como si alguien las hubiera usado en la noche. El equipo encontraba sus pertenencias en lugares insospechados, aumentando la sensación de inquietud. El miedo, palpable e ineludible, se apoderó del equipo. Intentaron encontrar explicaciones lógicas, pero cada teoría se desmoronaba ante la evidencia de lo sobrenatural. Pero la verdad era que Blackwood estaba despertando, y la oscuridad que vivía en ella se alimentaba de su miedo. La mansión, con sus sombras susurrantes, parecía tener una voluntad propia, una que no estaba dispuesta a dejar ir a sus nuevos habitantes. Una noche, mientras revisaba unos planos a la luz de una lámpara, David sintió una presencia a sus espaldas. Giró lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No había nada, pero la sensación de ser observado persistía, como si unos ojos invisibles lo escrutaran desde la oscuridad. Esa noche, casi nadie pudo dormir. Pesadillas, vívidas y aterradoras, los atormentaban con imágenes de Eleanor Blackwood, su rostro demacrado y sus ojos llenos de una tristeza infinita. Comprendieron que la mansión no los dejaría ir. Se habían adentrado demasiado en sus secretos. La tormenta llegó de repente, una furia de viento y lluvia que azotaba Blackwood con violencia. Las ventanas temblaban. Adentro, el equipo se refugiaba en la sala principal, la única luz en la oscuridad creciente. De pronto, un estruendo ensordecedor sacudió la mansión. Un retrato de la familia Blackwood, que colgaba en la pared desde hacía años, cayó al suelo. En ese instante, la poca luz que quedaba se apagó, dejándolos en una oscuridad total. Gritos de terror llenaron la habitación. Al amanecer, cuando la tormenta se calmó, un silencio sepulcral reinaba en Blackwood. El equipo había desaparecido. Sus herramientas y pertenencias estaban abandonadas como si hubieran huido en medio de la noche. Solo quedaba un cuaderno abierto en el suelo, la última página escrita con letra temblorosa: "No hay escapatoria". Las últimas palabras de alguien que había visto el horror y había comprendido que Blackwood nunca dejaría ir a sus presas.